y esta mañana también nos acompaña Lorena Herrera Binelli. Ella es PhD, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN, de la Universidad del Sector Público, con quien vamos a conversar sobre estos temas de coyuntura política nacional e internacional que se dan con relación a la situación que se está viviendo en la hermana República de Venezuela. ¿Qué es lo que puede pasar en estas próximas horas? Realmente no sabemos. Hay ultimátums en Unión Europea, hay convocatoria a marchas. Ayer el gobierno de Maduro, o mejor dicho, me parece que fue el fiscal, alguien de ellos, que pidió que la prohibición de salida de Guaidó, el presidente de la Asamblea y el presidente interino. Bueno, una serie de hechos que le ponen en sobresalto y en una situación bien complicada a la República de Venezuela, pero sobre todo a su población, que es la que sufre. En medio, siempre. Los pobladores son los que sufren, los ciudadanos son los que sufren todos estos desfases que se generan con estos gobiernos autoritarios en este caso. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenos días, bienvenida, gracias por atender este requerimiento. Gracias a ustedes por la gentil invitación y un saludo especial a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted desde el plano geoestratégico que lo que puede pasar con Venezuela en el sentido y lo que está pasando realmente en este aspecto? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que el día de hoy es un día realmente que va a demostrarnos, por un lado, cuán grande es el apoyo del pueblo venezolano en relación al gobierno de transición de Guaidó. Él ha hecho una convocatoria que está programada para el día de hoy al mediodía y también para el día sábado. Pero lo que hay que analizar es que justamente la convocatoria que se está realizando para el fin de semana coincide con este ultimátum al cual usted ha hecho referencia, ¿no? Por parte de no solamente actores estatales, sino un organismo internacional como la Unión Europea. Básicamente en la semana anterior se adhirieron Francia, España, Alemania y, como digo, este organismo internacional de representatividad internacional como la Unión Europea, y le ha puesto un ultimátum, en este caso, a Maduro en el sentido de tres temas medulares. El primero, el cese de usurpación. El segundo, el reconocimiento de este gobierno de transición. Y el tercero, una convocatoria a elecciones libres y democráticas. Con ello se busca la consolidación de un Estado de Derecho y un Estado democrático y de un Estado que respete, ¿no es cierto?, sobre todo la decisión mayoritaria del pueblo venezolano, que es justamente reconocer este gobierno de transición. O así es lo que podemos percibir como analistas. Ya, pero en el plano, digamos, geopolítico, estratégico, ¿en qué circunstancias está? ¿Quién tiene más respaldo? Vemos que Maduro tiene el respaldo de Rusia, de China, mientras que Guaidó lo ha hecho, inclusive en nuestro país, América Latina, está como que volcado, excepto Bolivia y otros países, ¿no? Sí, Bolivia, en México, el caso, también. Bueno, el apoyo, básicamente, lo que nosotros vemos es una ruptura, ¿no es cierto?, a nivel de la comunidad internacional, pero aparte de los países que yo ya he mencionado que respaldan a Guaidó, tenemos a todo el Grupo de Lima, tenemos a todos los países sudamericanos, excepto Uruguay, y en el caso también de México Bolivia. Y Bolivia no se han adherido a esa postura por las razones, evidentemente. Uruguay lo que ha dicho es que se respete en la soberanía del Estado venezolano y que no va a intervenir en asuntos internos. Y por otro lado, la postura de Bolivia obviamente es mucho más consistente en el sentido de un apoyo al proyecto que viene instaurando Maduro en Venezuela desde hace muchos años. En términos ya de quién tiene más apoyo o menos apoyo, creo que esa no es un resultante que podemos en este momento medir. Lo que sí es quién apoya, evidentemente tenemos una reciente reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí lo que podemos ver claramente son cómo está, de alguna manera, Estados Unidos ya no tiene el peso y el poder que tenía antes en el Consejo de Seguridad para poder tomar decisiones de política internacional sobre las cuales
países y sobre temas de la agenda internacional que antes el resto de países como que se adherían a esa postura. En el caso de Venezuela, primero fue muy complejo porque Rusia y China manifestaron que no era un tema a tratar dentro del Consejo de Seguridad, pero finalmente, gracias al lobby político y a la presión también ejercida por Estados Unidos a través de Mike Pompeo, quien es el jefe de la diplomacia norteamericana, se logró instaurar el día sábado 26 de enero esa reunión en el seno del Consejo de Seguridad, y ahí nuevamente lo que vemos son rupturas, pero no se llegó a contar de alguna manera con una resolución en cuanto al reconocimiento tácito del gobierno de Guaidó. Entonces tenemos dos posiciones, la una liderada por Estados Unidos, que claramente dice que mantener a Maduro en el poder significa una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, y que hay una grave crisis económica y humanitaria, que por cierto, también hay un paquete de ayuda ofrecido por el gobierno de Trump de $20 millones, ¿sí?, para Venezuela, en el caso, ¿no es cierto?, de que fue una petición hecha por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no puede ingresar, porque la ayuda humanitaria no puede ingresar, no pueden entrar los relatores especiales de derechos humanos, no pueden ingresar organismos especializados para poder brindar la ayuda humanitaria, porque Estados Unidos lo que tiene bloqueado. Ahora, la serie de medidas que se están adoptando a nivel internacional, fundamentalmente los Estados Unidos, y ahora con el ultimátum de la Unión Europea, ¿qué pueden provocar? Porque vea que se están interviniendo en cuentas de empresas como PDVSA, por ejemplo, que tiene cuentas internacionales a través de otra empresa internacional y que ya han sido bloqueadas y que de pronto podrían ser manejadas por el presidente interino, por Guaidó. ¿Qué puede significar esto en el ámbito de la desestabilización que puede darse para Maduro en Venezuela? El panorama es sumamente complejo. Recordemos que Trump ha manifestado a través de varios discursos que Guaidó cuenta con la protección del gobierno de Estados Unidos, lo cual implica que Trump ha dicho que tiene todas las cartas sobre la mesa y que cualquier posibilidad es viable. En este caso, sí, inclusive una intervención militar. Justamente, si la intervención militar es una de las posibilidades que está barajando el gobierno de Donald Trump, entonces ahí lo que vamos a tener como región latinoamericana es obviamente no solamente una crisis posible en Venezuela, quizá una crisis que se puede agudizar, sino también vamos a tener una escalada del conflicto, y también ahí América Latina debería de resolver de alguna manera esta posible intervención, porque por cierto varios países han dado su apoyo a Guaidó, inclusive el gobierno ecuatoriano, pero han sido enérgicos en manifestar que no apoyarán una intervención militar en la región. Básicamente el panorama es muy complejo. Por otro lado, yo quisiera referirme a esta estrategia o respuestas que Guaidó está tratando de dar, porque ha sido aprobada por unanimidad una sesión ordinaria dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y con esto Guaidó ha nombrado ya 4 representantes diplomáticos en 4 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, y también Canadá. Y recordemos que Carlos Beccio, que fue propuesto como encargado de negocios de Venezuela en Washington, también ya cuenta con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el panorama es muy complejo en términos de lo que se viene en las próximas horas. Por otro lado, también hay que ver qué es lo que pasa con la propuesta de la ley de amnistía propuesta por el Guaidó, ¿no?, a los militares, que claramente Guaidó ha dicho no es perdón, es una amnistía, y con este instrumento está tratando de negociar y de adherir posiciones de las Fuerzas Armadas para su proyecto político, y en este caso la intención evidentemente es debilitar al gobierno de Maduro. Ahora, con esta situación que está atravesando Venezuela, ¿qué es lo que pasa con los migrantes venezolanos, con muchos ciudadanos que están acá en nuestro país? Hay un plan retorno también que tiene, que lo desarrolló en su momento ya Maduro. Se fue alguna gente de Venezuela, están retornando a su país. ¿Habrá un retorno masivo o continúa el éxodo? Además de lo que estamos pidiendo acá, pues el pasado judicial que prácticamente ha frenado el ingreso de venezolanos a nuestro país, ¿no? Sí, habría que ver. Las dinámicas migratorias son complejas y por lo general no podemos en este momento hablar de un retorno masivo de venezolanos a su territorio, por cuanto todavía las condiciones sociales, políticas y económicas no están dadas en Venezuela. Creo que ese proceso tal vez de intensificación de retornos en términos
términos migratorios va a venir después, es un escenario posterior a lo que ocurra tal vez en esta semana o en las próximas horas. Pero sí han regresado, sobre todo provenientes, las personas que residían en la ciudad de Ibarra, han decidido de manera libre regresar a Venezuela. Inclusive yo pude leer en la prensa que estaban esperando algunos vuelos y algunas ayudas para poder, sobre todo, contactarse con sus familiares nuevamente y que los familiares los reciban, porque en nuestro país sienten miedo, también se sienten discriminados, lo cual no es justificable bajo ningún punto de vista, porque no podemos securitizar el tema migratorio, ¿no? O sea, el migrar es un derecho humano, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con la exclusión y con la xenofobia que se ha desatado en relación a estas personas que tienen derechos, por cierto, como nosotros lo tuvimos. Recordemos en el 99 cuando migramos de Italia a España, a Estados Unidos y también a Venezuela en los 70, ¿no? Entonces recordemos que nosotros también hemos sido migrantes ecuatorianos, pero que también se han vulnerado nuestros derechos en el tema digamos, es un derecho también del país pedir el pasado judicial. Sí, por supuesto, eso quería decir como segundo punto, que también creo totalmente legítimo que el país haga un control sobre los ingresos de personas, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en saber el registro y pensando en la seguridad también de esas mismas personas de nuestro territorio, para que gocen de todos los derechos. Ahora, si yo como interesado en ingresar al país muestro que todos mis documentos están en regla y pese a eso me niegan la entrada, eso es otra cosa. Pero si a mí me piden registrar mi entrada y mostrar los documentos que hoy por hoy se está solicitando, creo que es un tema que hay que cumplir y al cual nos tenemos que adherir. Sí, que es importante, ¿no? En este sentido, toda esta normativa internacional también que se tiene. Repetimos, estamos en nuestro hay un panorama incierto, digamos, Lorena, en este caso, sí, lo que puede pasar en Venezuela, entonces. Es un panorama incierto, pero todavía, como manifiesto y como varios analistas coinciden, hay varias cartas sobre la mesa. Creo que lo primero que tenemos que pensar como región latinoamericana es ¿cuál va a ser la respuesta? Yo vengo insistiendo en eso desde la semana anterior en otros medios. ¿Cuál va a ser la respuesta de todos los países que se han adherido a esta posición de apoyar a Guaidó en el caso de que hubiera una intervención militar en Venezuela? Creo que es un tema muy grave. Creo que muchos países no contemplarían esta posibilidad. Así que veamos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero son temas que debemos empezar a cuestionarnos, sobre todo dentro de la agenda de política externa de estos países, ¿no?, a los cuales nos hemos adherido esta postura de apoyo. ¿Fue un error del Ecuador reconocer a Guaidó así rápidamente? ¿Fue un error de Ecuador reconocer a Guaidó? No, para mí fue un acierto, porque Ecuador tenía que tomar una posición en materia de política exterior. Por lo tanto, yo concuerdo plenamente con la decisión adoptada por el presidente Lenín Moreno, que por cierto no se encontraba en el país, pero que fue oportuna en el sentido de tomar una decisión pronta para adherirse a una postura que varios países a nivel de la comunidad internacional se han adherido y que es legítima en términos de los intereses nacionales del Ecuador. Lorena, muchísimas gracias por su punto de vista en esta mañana, en la emisión informativa de Frente al Personaje Radio Latina Noticias. Lorena Herrera Binelli, PhD, docente académica del IAEN, con su análisis y su posición respecto a lo que está pasando en la hermana República de Venezuela. Horas o días cruciales se están viviendo en este caso.